La última cena, hermanos, es el título de este mensaje, y ustedes pueden ver que tenemos aquí los elementos de la cena del Señor, pero ahorita hablaremos sobre eso. El día viernes, justo antes de la celebración de la Pascua, Jesús llegó a Betania, a una aldea en las afueras de Jerusalén. Y justamente una semana después, Jesús estaría siendo arrestado en Jerusalén por las autoridades judías. Entonces, la última semana, esa última semana del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, aunque es una pequeña porción en el tiempo de los 3 años y medio que Él tuvo, sin embargo es de gran significado, porque allí vemos los eventos del sufrimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa última semana. Y que hoy en día toda la cristiandad nos hemos puesto de acuerdo para celebrar. A partir de hoy es la Semana Santa. Nos hemos puesto de acuerdo, no sabemos si es exactamente lo que sucedió en estas fechas, pero al menos hay un acuerdo entre los creyentes de celebrar esta última semana del Señor. Y empieza con el Domingo de Ramos, que se le llama, que este domingo, y termina con el Domingo de Resurrección, que es el próximo domingo. Y para que nos demos una idea, hermanos, de lo que sucedió en aquellos días, pues Jesús entra, en esa última semana, Jesús entra a Jerusalén. El domingo, el lunes, Él purifica el templo y maldice la higuera. El martes Jesús predice la destrucción del templo y también predice su muerte. A María de Betania unge a Jesús en ese día, y Judas hace arreglos con las autoridades judías para entregar a Jesús. El jueves Jesús come la Pascua con sus discípulos. Jesús instituye la cena del Señor también, la Santa Cena. Y Jesús en esa noche tiene una oración de agonía, en el huerto de Getsemaní. El viernes, como ustedes saben, Jesús es traicionado por Judas y entregado a sus enemigos. Hay un juicio ante el Sanedrín judío, y también hay un juicio ante Pilatos y Herodes, no sin antes haber Pedro negado al Señor. Una vez que lo declaran culpable, es crucificado, muere en la cruz del Calvario. Y Jesús es sepultado ese viernes. Y el domingo, el Señor resucita entre los muertos. Una semana muy ocupada que el Señor tuvo. Entonces conmemoramos esta Semana Santa por este ministerio tan importante que el Señor hizo. Y aunque hay muchas cosas que podríamos ver de acuerdo a lo que estamos viendo en cuanto a la semana, yo lo que quise concentrarme es en ese jueves, cuando el Señor come la Pascua e instituye la cena del Señor, la Santa Cena, con sus discípulos. Ese jueves. Entonces abran sus Biblias junto conmigo en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 y versículo 7, del 7 al 13. Y si usted no trajo su Biblia, que le recomiendo que traiga su Biblia, cómprese una Biblia. Puede conseguirlas hasta de 100 pesos, hermano. O si va a un hotel, si va a tener de vacaciones, ahí hay Biblias en los cajones. Si no quiere gastar 100 pesos, agarre una Biblia de los Gedeones internacionales, porque para eso son gratis. Lo mejor es que la compre, ¿verdad? Porque la idea es que es aquí de que esté ahí para que alguien que no tenga Cristo la lea. Pero hermanos, ahí en Lucas capítulo 22 dice en el versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos?
Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento, alto ya dispuesto, preparad allí. Y dice: fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Entonces, hermanos, para ubicarnos un poco en cuanto a lo que es la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, eran dos eventos, fiestas que tenían los judíos. No vamos a ahondar mucho, pero sí explica así rápidamente. La fiesta de los panes sin levadura era un recordatorio de una semana donde ellos comían pan sin levadura y donde se consagraba la siguiente estación de siembra y cosecha. Se puede decir que es una extensión de la Pascua. De hecho, esta semana empezaba con la Pascua y continuaba con la fiesta de los panes sin levadura. Entonces la fiesta demandaba la fiesta de los panes sin levadura, como su nombre lo indica, la abstención total de levadura en las comidas de los israelitas. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, en el Éxodo, no tenían el suficiente tiempo. Cuando estaban a punto de partir, de salir de entre los judíos, de entre los egipcios, el pueblo de Israel, el Señor, ellos no prepararon los panes sin levadura porque no había tiempo para que leudara la levadura, la masa de los panes, porque ellos saldrían al siguiente día. Entonces, como una tradición, ellos siguieron haciendo esto. La Pascua, hermanos, celebraba esa gracia divina de Dios de haber librado a los israelitas de la muerte de los primogénitos. Cuando el Señor les dijo: rocíen de sangre los postes de sus puertas y los dinteles de sus puertas, y cuando yo vea la sangre pasaré de largo y no morirá el primogénito de esa familia. Y así lo hicieron los israelitas. Y Pascua quiere decir eso, que pasó de largo Dios y no hubo, y perdonó la vida de los primogénitos del pueblo judío. Y aquellos egipcios que no lo hicieron, todos, absolutamente todos los primogénitos murieron. Entonces, eso es lo que están celebrando aquí, la Pascua. Están recordando ese evento tan importante en la vida del pueblo de Israel, donde el Señor los había librado milagrosamente y los había sacado de Egipto después de 10 plagas. La última plaga o la última evento fue el de la muerte de los primogénitos, y celebraban cómo el Señor había tenido misericordia por esa sangre que se había derramado en los dinteles y en los postes de las puertas de sus casas. Ahora dice el Señor allí: he aquí al entrar en la ciudad, estoy en el versículo 10, he aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Hermanos, el Señor les dice a Pedro y a Juan: vayan a Jerusalén y encuentren un hombre con un cántaro de agua. Bueno, es Jerusalén, hay miles de gentes, no hay agua en las tuberías, no hay agua de tubería como nosotros que abrimos un grifo, una llave y ahí tenemos agua. Había que ir a traer el agua de los pozos. ¿Cómo voy a identificar a un hombre que trae un cántaro de agua? Pues si todo el mundo hace eso. Pero no todo el mundo, hermanos. Esa era una actividad de las mujeres exclusivamente. Entonces, encontrar a un hombre con un cántaro de agua era excepcional. Y esa era la señal. Entonces no batallaron mucho ellos para identificar a esa persona, porque todas las demás personas que llevaban un cántaro de agua eran mujeres. Y este era un hombre. Y el Señor, no sabemos si el Señor se había puesto de acuerdo con él o si el Señor había tratado con este hombre en espíritu para que les preparara un lugar para que tuvieran
un lugar donde celebrar la Pascua. Entonces fácilmente identificaron los discípulos a ese hombre porque nada más las mujeres lo hacían. Entonces el Señor les dijo: tienen que decir la palabra secreta a este hombre. Y dice ahí el Señor: cuando lo vean, díganle: el maestro dice. Esa era la palabra secreta, era el código. Inmediatamente esta persona, este hombre, identificó lo que el Señor les estaba diciendo, que eran enviados de Jesús, y ya tenían preparado el lugar y los condujo a donde celebrarían la Pascua. Entonces en el versículo siguiente, hermanos, en el 14, dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Jesús y sus discípulos, siendo fieles judíos ortodoxos, o sea, apegados a las Escrituras, sabían perfectamente lo que significaba la Pascua. Ellos lo habían estudiado, lo sabían porque sus padres, los discípulos, les habían dicho. María y José habían enseñado a Jesús. Entonces sabían lo que estaban a punto de celebrar, que era la Pascua. Estaban recordando lo que el Señor había hecho siglos atrás en Egipto. Pero esta Pascua no sería una Pascua más. No sería una Pascua más que habrían haber celebrado como en los años anteriores, sino es la última Pascua que se celebraría con el Señor. Y la última Pascua que se celebraría para dar paso a otro evento importante. Y dice el Señor: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Y podemos imaginarnos, de acuerdo al ministerio del Señor, y podemos deducir por qué es que deseaba tanto nuestro Señor Jesucristo comer esta Pascua junto con sus discípulos. Porque eso es lo que dice: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Y lo que primero que podemos ver es que la Pascua llegaba a su fin. La celebración de la Pascua como tal terminaba. Dice ahí que ellos estaban recordando cómo los israelitas habían puesto sangre de los corderos sacrificados en los dinteles y en los postes de sus casas, y de esa manera fueron librados de que sus primogénitos no murieran. Y dice ahí la Escritura: porque yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal de las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Así que los que pusieron la sangre en los postes o en los dinteles, no hubo mortandad en sus casas. Los primogénitos no murieron. Entonces en esta Semana Santa, la Pascua llegaba a su fin en Cristo. ¿Por qué decimos? Porque en Cristo la Pascua estaba por cumplirse totalmente. Por eso es que estaba tan urgido, tan ansioso el Señor Jesucristo en celebrar esta última Pascua. Porque por siglos el pueblo de Israel la había celebrado, pero esta Pascua sería la última en que se celebraría de acuerdo como se celebró siglos anteriores. Algo iba a cambiar. Y por cuanto sois hijos, dice allí, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama:
Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El Señor, después de haber tenido a su pueblo ahí en Egipto, cuando los saca de Egipto, los convierte en su pueblo, y ahora con esta Pascua, con esta última cena, somos hijos y herederos por medio de Cristo Jesús. Estaban recordando ellos lo que había sucedido en el Éxodo y cómo ese evento llegaba a su fin. Ahora el Señor está celebrando esa Pascua, recordando la sangre que sería derramada en la cruz del Calvario por el Cordero, para dar lugar a una Pascua eterna y suficiente, hermanos. Para dar lugar a una Pascua eterna y suficiente en Cristo, porque solamente la sangre de Cristo es suficiente por la eternidad para que usted y yo pudiéramos estar aquí en Cristo. Amén. Entonces, a través de esa Pascua que está el Señor celebrando, anunciando lo que habría de venir al siguiente día, el Señor está diciendo, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, esa sangre de los corderos, era imposible de lavar la sangre de los pecados de la humanidad. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, a través de su sacrificio. Y aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia por esa Pascua ofrecida por Dios mismo, ofreciendo a su Hijo Jesucristo. En esta cena Jesús estaba ansioso de celebrarla porque estaba dando por terminada la Pascua judía y estaba dando lugar al sacrificio ofrecido por Dios el Padre a través de Jesucristo para el perdón de pecados. Esa cena de la Pascua está dando entrada a la cruz de Cristo, a la cruz de Cristo. La sombra se ha convertido en realidad. El simbolismo de la Pascua llegaría a ser la realidad en Cristo, en la cruz del Calvario. El ayo ahora lleva al Hijo, al Padre. Lo temporal se hace a un lado para dar lugar a lo eterno con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente ya no sería recordar una liberación física del pueblo judío de entre los egipcios, de un faraón esclavizante, explotador, sino llegaría el sacrificio de Jesús para liberar a la humanidad de todo pecado a través de su sangre derramada ahí en la cruz del Calvario. Amén. Librando al hombre de la condenación del pecado. No éramos pueblo, pero hemos alcanzado misericordia por ese sacrificio en la cruz del Calvario. Estábamos lejos. Así que dice el Señor: limpiaos pues de la vieja levadura. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Ya fue sacrificada por nosotros. Era la última Pascua judía, porque ya Cristo se ofreció para ser nuestra Pascua, para alcanzar misericordia y gracia a través de la sangre de Cristo, cuando es tocada y derramada en nuestros corazones. En Cristo la Pascua judía terminaba. Por eso estaba ansioso de decir: quiero dar por terminada esta era para dar mi vida por ustedes, para que yo ofrezca mi vida y que podamos echar mano de esa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ansiaba tener esa Pascua con sus discípulos. Pero también, hermanos, quería prepararlos para los eventos. Por eso ansiaba el Señor
quería preparar a sus discípulos para los eventos que vendrían al siguiente día. ¿No es nuestro Señor maravilloso, hermanos? ¿No es nuestro Señor bondadoso, bueno, misericordioso, que nos prepara para poder llevar y sufrir lo que viene? Hermanos, el Señor está aquí a punto de ser separado de su Padre en la cruz del Calvario, que nunca había sucedido, nunca por la eternidad. El evento más crucial en la vida de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor le dice: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Cuando el Señor, nuestro Dios, lo hace pecado para que a través de Él nuestras culpas fueran saldadas, su sacrificio. Sin embargo, Él está pensando no en Él, Él está pensando en sus discípulos. Y Él quiere tener comunión con ellos. Por eso ansía tener esta última cena con ellos, porque son sus hijos, son sus discípulos. Quiere tener comunión con ellos, quiere confortarlos, quiere prepararlos para los eventos que vendrían en los siguientes días. Quiere consolarlos, quiere que estén preparados, porque Él sabía lo que habría de venir. Era para que Él fuera el que estuviera siendo consolado y animado. Sin embargo, Él está preparando a sus discípulos para lo que habría de venir. ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Él quería consolarlos antes de que Él sufriera, antes de que la sombra caiga en nuestra vida. Hermanos, Jesús pone una lámpara en nuestras manos para que veamos el camino. Antes de que tropecemos, el Señor ya va a ver que tú vas a tropezar y te va a levantar. Él ve tus hierros antes de que tú los veas. El Señor ve tus temores antes de que te des inclusive cuenta de ellos. El Señor ve y siente tu tristeza antes de que tú la sufras. Él siente tu ansiedad antes de que la sientas tú. Él siempre está dispuesto a restaurar nuestro gozo cuando lo perdamos, hermanos. Ese es nuestro Señor, que en medio de su angustia, al ver lo que está por venir para su vida, de que va a ser azotado, va a ser torturado y eventualmente crucificado y muerto en la cruz del Calvario, Él está consolando, trata de tener comunión con sus discípulos, porque sabe las cosas que habrán de venir. Porque tú eres grande, dice, y hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. El Señor viene conmigo y viene con usted y quiere tener esa comunión. ¿Cuánto he deseado tener comunión contigo? ¿Cuánto he deseado tener comunión contigo? Quería tener comunión con sus discípulos, y ese mismo deseo que se muestra en estas escrituras es el deseo del Señor de buscar nuestro corazón y nuestra vida, buscando tener comunión contigo. ¿Cuánto he deseado tener comunión contigo? Él siempre está ahí, pero nosotros estamos deprisa, siempre estamos deprisa, lo dejamos fuera de nuestra vida. Sin embargo, Él sigue insistiendo: yo quiero estar contigo, tener comunión contigo. Y la tercera razón, hermanos, porque quería que esta cena se estableciera como un memorial para sus hijos. Hermanos, uno de los peligros, y escúcheme bien, uno de los peligros que tenemos al celebrar la comunión, la Santa Cena, es que llega a ser una rutina. En la liturgia, en la comunión, en la organización de la iglesia, de tal manera que a veces lo tomamos con ligereza y sin relevancia. La familiaridad de una celebración muchas veces se convierte en algo frío, hermanos, y llega a generar hasta a veces cinismo. Por eso tenemos que orar. El Señor insistía en esta cena no como una ceremonia donde no te puedes enganchar en el simbolismo, sino lo que quería el Señor es que entendiéramos
y sintiéramos lo profundo del significado de lo que vamos a celebrar, de lo que estaban celebrando en la cena del Señor, esa santa cena. El Señor instituyó esta cena, hermanos, no para que nos claváramos, nos enfocáramos en las minucias, en los detalles de las formas, del orden, de cómo llevarla a cabo. Eso no es relevante, hermanos. Sino que cuando la celebremos, seamos estrujados en nuestra mente y en nuestro corazón, recordando la sangre derramada en la cruz del Calvario, el cuerpo entregado en la cruz del Calvario por nosotros en el Señor. Eso es lo que Dios quiere. De hecho, hermanos, la forma en que nosotros celebramos la cena del Señor no tiene nada que ver como la celebraban en la iglesia primitiva. De hecho, en este pasaje podemos ver pues que ellos tomaron el vino y luego después cenaron, tomaron el pan, cenaron y luego después tomaron el vino. Aquí no vamos a tener comida, hermanos, no trajimos comida, ¿no? Solamente vamos a dar los alimentos, que es el pan y el vino. Inclusive si ustedes leen Corintios, pueden ver que pues tenían una cena, ¿verdad? De tal manera que Pablo les dice: hey, ¿de qué se trata? Estamos celebrando la cena del Señor. Pero pues no se trata de hacer esto una pachanga. Sí, hay que comer, hay que cenar. Pero la cena del Señor es importante. El Señor está ansioso, hermanos, de celebrar esta cena, porque no está interesado tanto en el método, ni en la observancia de los detalles, en la manera en que se celebra, ni siquiera en la frecuencia en que debemos de celebrarla, sino que Él quiere que estemos conscientes que cuando celebremos esta cena, estemos pensando en la cruz del Calvario, Cristo inmolado como el Cordero de Dios, derramando su sangre para que nuestras vidas fueran libradas y nuestro pecado fuera saldado. Eso es lo que Dios, nuestro Señor, está pidiendo. Y de hecho ahí lo podemos ver. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque yo os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hermanos, en mi casa tengo un pequeño yunque de este tamaño. Es un pequeño yunque que mi papá, cuando era un adolescente, estaba estudiando como técnico mecánico. Él lo hizo con sus propias manos. Era una asignación de la escuela. Y este yunque él lo hizo a punto de lima. Le dieron un pedazo de metal y a punto de lima le dio forma y hizo este yunque. Mi padre ya murió, hermanos, pero cuando veo ese pequeño yunque, recuerdo a mi padre. Y recuerdo que él utilizó sus manos para darle forma a ese metal, a ese pedazo de acero, y hacer este yunque. Pero recuerdo también cómo él utilizó sus manos para sostener a mis 7 hermanos, una familia de 7, y a su esposa, y con sus manos él sostuvo. Entonces, cuando veo este yunque, me da alegría al ver lo que hizo mi padre con nosotros, pero me da tristeza también, porque ya no está con nosotros, ya murió. A partir de esa cena, hermanos, después de eso, los apóstoles no podían dejar de recordar lo que significaba celebrar la cena del Señor. Cada vez que celebraban, tomaban el vino y tomaban el pan, recordaban esa noche en que estuvieron con el Señor Jesucristo, y recordaban cómo el siguiente día el Señor fue arrestado, torturado, enjuiciado,
crucificado y muerto. Y recordaban cómo el Señor en el domingo había resucitado. No podía ser un evento trivial, porque así como yo recuerdo a mi papá con el yunque, ellos recordaban a nuestro Señor Jesucristo porque ellos habían sido testigos de su sacrificio en la cruz del Calvario, y eso representaba su cuerpo y su sangre derramada por ellos. No era cosa trivial e irrelevante, era algo muy importante, de tal manera que cuando la celebraban, hermanos, podían estar esperanzados de que algún día el Señor vendría otra vez a recoger sus vidas, a estar con ellos, porque habían sido testigos, recordaban cómo, porque habían estado allí. Era algo muy profundo en sus corazones, porque ellos estuvieron allí. Si usted ve ese yunque en mi casa, no le trae ningún sentimiento, hermano, pero a mí sí, porque yo estuve ahí, yo experimenté a mi Padre. Así esos apóstoles, cuando tomaban la cena del Señor, no podían dejar de recordar lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Era algo muy importante, hermanos, muy importante como para tomarlo trivialmente e irrelevante en sus vidas. Yo creo que hasta las lágrimas derramaban cuando celebraban la cena del Señor. El problema nuestro es que usted y yo no fuimos testigos. El problema es que usted y yo no vivimos en el primer siglo. No vimos al Señor caminar en esta tierra. No escuchamos sus enseñanzas. El problema es que usted y yo tampoco vimos a Cristo crucificado. No lo vimos morir, no lo vimos resucitar. Pero hermano, hermana, aunque no hayamos estado en esa noche, podemos sentir un intenso y profundo gozo por haber conocido al Señor. Porque Él tuvo misericordia cuando estábamos lejos y Él nos alcanzó. Al celebrar la cena del Señor, podemos sentir una profunda gratitud por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, que de otra manera nunca hubiéramos podido alcanzar salvación, hermano. Jamás, por nuestros méritos. Al celebrar la cena del Señor, podemos sentir una profunda adoración a nuestro Dios por haber dado su vida cuando yo debía haber estado allí en la cruz del Calvario, pagando por mis pecados. Y cuando celebramos la cena del Señor, puedo sentir también un profundo arrepentimiento, porque mis faltas, mis errores, mi pecado ha sido lavado por su sangre. Y que a pesar de que sigo pecando, Él permanece fiel y me lava con su sangre preciosa. A pesar de que yo soy infiel, puedo sentir un profundo agradecimiento al recordar la sangre y el cuerpo de Cristo sacrificado. Dice la Escritura, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. El Señor dio su vida y por eso celebramos en este memorial, recordando lo que Él ha hecho. Y podemos celebrar que algún día recogerá nuestras vidas, algunos a través de la muerte y a otros a través del rapto. Podemos tener una celebración para recordar, una celebración para esperar, una celebración de anticipación de que el Señor viene pronto. Hermanos, quiero compartir algo más adelante. Inmediatamente después de que Jesús celebra la cena del Señor con ellos y les dice lo importante que es esto, Lucas dice, cambia el tema
y registra lo que pasó en esa noche. Y dice: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Y el Señor se está refiriendo a Judas ahí. En medio de esta celebración llena de sentimientos, de formalidad espiritual, no formalidad organizacional, espiritual, el Señor les dice: uno de ustedes me va a entregar, uno de ustedes me va a entregar. Se refería a Judas. Y también les dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y les dice: uno de ustedes me va a entregar y los demás van a huir por miedo cuando me arresten, cuando me lleven ante el Sanedrín. No se equivoque, hermano, Judas hizo algo terrible, un pecado terrible, pero no mayor que lo que hizo Pedro al negar al Señor Jesucristo 3 veces. Y no mayor el pecado de Judas que lo que hizo Tomás al dudar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese pecado de incredulidad. La diferencia está en que Pedro y Tomás se arrepintieron y Judas no. Judas no se arrepintió, ellos sí. Y déjeme decirle, escúcheme, usted puede haberle fallado al Señor, usted puede haberle fallado a su familia, usted puede haber pecado y fallado a sus amigos, usted puede haberle fallado a su esposa o a su esposa en su vida, usted puede haber tomando algo que no le pertenece, robando, usted puede haber pecado abrazando un pecado de inmoralidad. Pero déjeme decirle, hermano, que no hay fallo, no hay error, no hay pecado tan grande que no pueda ser llevado a la cruz de Jesús y ser perdonado y ser lavado con su sangre. Amén. No hay pecado. Todo absolutamente. Cuando vamos a la cruz del Calvario, nuestros pecados pueden ser lavados por su sangre, porque su sangre es suficiente para limpiarnos de toda maldad. No hay, hermano. O usted puede hacer como Judas, alejarse del Señor, esconder su pecado. Pero, hermanos, déjenme decirle lo que sucede más adelante. Los discípulos están discutiendo más adelante, pero hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Es el versículo 24. No quiero que pase por alto este pasaje, ¿no? Usted puede decir: ¿por qué Lucas introdujo este pasaje allí después de esto? Podemos hacer esa pregunta, pero hay un mensaje detrás de esto para nosotros. Existe gente en la vida, hermanos, que no sé por qué piensan que son la última coca del desierto, que todo debe estar centrado en ellos. ¿Conoce gente así? No voltee a los que están enseguida. Que sus vidas están centradas. Esta es una actitud que los psicólogos llaman antropocéntrica. Centrado en ellos, enfocado en ellos. Son personas que no ven más allá de lo que ven en los espejos, en sus espejos, o no ven más allá de lo que ven en sus selfies. Centrados en ellos. Antropocéntrico. Son personas que constantemente se están quejando y demandando atención.
constantemente quieren estar en el escaparate de la vida, sea Facebook, sea lo que sea. Están ajenos a los planes de Dios y a los planes que Dios tiene para los demás. No les importa mientras ellos estén satisfaciendo sus necesidades. Jesús había abierto su corazón, hermanos, en este evento. Imaginen el ambiente. Jesús está abriendo su corazón y les dice: ¿cuánto he deseado estar con ustedes? Y fíjense que mi sangre será derramada y este vino simboliza eso. Y mi cuerpo será sacrificado y este pan simboliza eso. Y uno de ustedes me va a abandonar, me irá a traicionar, y los demás me van a abandonar. Un ambiente muy hermoso donde el Señor está derramando su corazón con los discípulos, está desnudando su corazón, sus sentimientos. Y los discípulos preguntan: ¿quién será el mayor, Señor? Estaban discutiendo de quién sería el mayor. ¿Vas a ser tú, Pedro? ¿Vas a ser tú, Juan? ¿Jacobo? ¿Quién? ¿Quién es el bueno? Hermanos, de veras, si yo hubiera sido el Señor y estoy derramando mi corazón y mi alma ante los discípulos, la primera respuesta que yo recibo de parte de ellos es: oye, Señor, ¿y quién va a ser el mayor en el reino tuyo? Yo me hubiera levantado. Yo me hubiera levantado y ahí los hubiera dejado. ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Qué tienen en el alma? ¿Que no entienden? ¡Qué insolencia! ¡Qué falta de respeto! Estoy dando mi corazón aquí, abriendo mi alma. Les puedo decir que voy a ser sacrificado en los próximos días y ustedes están preguntando: ¿quién va a ser el mayor? ¿Quién va a ser el mayor? Jesucristo está en el umbral de su muerte. Ese evento tan importante que cambiaría el destino de millones y millones de gentes por la sangre de Cristo, que ahora está disponible para aquel que se arrepiente y cree en Él. ¿Y qué vemos? ¿Quién será el mayor? ¿Quién será el que tenga mayor influencia, Señor, allá en tu reino? ¿Quién será el que estará en control? ¿Quién será el jefe? ¿Quién será Juan Camaneyra? ¿Quién será, hermanos? ¿Qué algo les pasaba a los discípulos que no les caía el 20, como decimos? Hermanos, me parte el corazón cuando vemos que muchas iglesias se están convirtiendo en iglesias apóstatas, enseñando doctrina contaminada, pastores vendiendo sus ministerios por dinero y por fama, y muchos creyentes usando sus vidas para decir quién es el mayor, quién es el que más se acumula, quién es el que más bienes tiene, quién es el que más es, quién es el que más dinero tiene. Hermanos, no nos escandalicemos de lo que hicieron los discípulos, porque nosotros hacemos lo mismo. Hacemos lo mismo. Oro al Señor para que nuestra iglesia no caiga en ese desdén que los discípulos mostraron en esa cena, sino que estemos apercibidos y siempre estemos con un corazón dispuesto a adorar a nuestro Dios. Les comparto una historia, una verdadera historia. Un creyente estaba visitando un pueblo de ahí del sur de Estados Unidos y estaba viendo ahí los periódicos locales y se anunciaba un restaurante que se llamaba La Parrilla Iglesia de Dios. Un restaurante que se llamaba La Parrilla de la Iglesia de Dios. Entonces se quedó intrigado y levantó el teléfono, habló a ese número que estaba allí en el anuncio y contesta una persona: La Parrilla Iglesia de Dios, ¿en qué puedo ayudar?
Y dice, no quiero nada, discúlpeme, no quiero pedir comida. Lo único que quiero preguntar, me intriga saber cómo es que tienen este nombre, este restaurante. La Parrilla, la Iglesia de Dios. Le dice la persona que está del otro lado, déjenme decirles que nosotros éramos una iglesia, teníamos un local, pero como los hermanos no diezmaban, no ofrendaban, no daban para el sostenimiento de la iglesia, un hermano se le dijo, pues vamos vendiendo pollos al final del culto para poder sacar dinero y sostener la iglesia y pagar con eso el pastor, y con eso pagamos los servicios, etcétera, y la renta, etcétera, etcétera. Y eso empezaron a hacer, y como tenían una receta muy sabrosa, empezaron a vender cada vez más y más y más. Entonces demandaron de más gente de la iglesia para que participara en el restaurante. Y llegó un momento en que dijeron, bueno, como es la hora de la comida, necesitamos prepararnos con más tiempo. Vamos quitando la escuela dominical para poder enfocarnos a preparar los pollos, porque son mucha la demanda. Y llegó un punto en que era tanta la demanda que dijeron, bueno, ¿qué les parece si quitamos los cultos y vendemos pollos? Y eso era, hermano, pollos por la sangre de Cristo, por adorar a nuestro Dios. Yo he sido testigo, hermanos, para los que han ido a Inglaterra. Hay miles de iglesias, edificios de cristianos que fueron cristianos antes, que ahora se han convertido en mezquitas, que ahora se han convertido en oficinas, que ahora se han convertido en antros, que ahora se han convertido en museos, porque no hay cristianos, no hay creyentes, perdieron la visión de adorar a nuestro Dios y de predicar el evangelio. El pollo por la iglesia. ¿Quién será el mayor? Discutiendo trivialidades. ¿Quién será el mayor cuando Jesús está en el umbral de ser juzgado injustamente, torturado como un ladrón, burlado por todos y muerto en la cruz del Calvario? Y yo me pregunto, hermanos, qué paciencia, qué paciencia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando escuchó esa pregunta, y como les comentaba, si yo hubiera estado ahí, yo me hubiera levantado y les hubiera dicho, ¿saben qué? Ahí se ven, ahí nos vemos. Pero vean la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Vean la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que lo vean en este pasaje. Se levantó de la cena, Juan lo testifica, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. No entiendo, hermanos. Humanamente me es imposible entender cómo responde el Señor Jesús a estos incircuncisos de corazón, a estos insolentes, irrespetuosos. No entiendo cómo el Señor, en lugar de regañarlos o salir de ese aposento, va y les lava los pies. Y me pregunto, ¿por qué, Señor, fuiste tan tolerante? ¿Por qué les toleraste este pecado de insolencia? Y la verdad es que la respuesta es muy sencilla, hermano. No es profunda, porque Jesús es Dios y Él es todo misericordia, toda paciencia, todo amor. Y hoy usted tal vez hubiéramos sacado un látigo y darle de latigazos a los discípulos, pero el Señor empezó a lavarle los pies y les dice en el versículo 27, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Vino nuestro Señor Jesucristo
a servir. Y esa Pascua es la última que ellos celebraban. Y era la representación de lo que habría de venir al siguiente día. Jesús sacrificado por nosotros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de Dios, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué Lucas metió este pasaje de la discusión de los discípulos? Yo pienso, esto es una deducción mía, porque la cena del Señor es muy importante. La cena del Señor se celebra pensando en el sacrificio de Cristo, no en que quién es el mayor, o que ya estoy cansado y ya me quiero ir, o que dejé cocinando ahí un pollo y se me va a quemar, o que tengo que ir a hacer tarea en la tarde, o ya estoy cansado y quiero ir a la siesta, sino es un motivo de celebración. No seamos insolentes, no seamos irreverentes. Estamos celebrando, recordando lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario y que algún día Él ha de venir por nosotros. Señor bendito, queremos celebrar este memorial recordando, Padre, lo que tu Hijo hizo en la cruz del Calvario. Derramó su sangre. Fue la Pascua perfecta, Señor, para nosotros. Su sangre derramada en los dinteles y postes de nuestras vidas, Señor, para que al vernos tú, Señor, nuestra vida sea perdonada por tu gracia. Señor, permítenos que con profundo agradecimiento, con profunda adoración, con profundo amor hacia ti, celebremos esta cena en Cristo Jesús.